Queridos hermanos y amigos, vamos a estudiar un breve estudio de la palabra de nuestro Señor con referente o acerca de la salvación. Vamos a ver el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. Dice su palabra: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Palabra del Señor, y tremenda palabra que da nuestro Señor Jesucristo aquí en Apocalipsis. La iglesia cristiana o denominaciones afirma que la salvación no se pierde. Afirman que una persona, cuando recibe a Cristo Jesús en su corazón, en ese momento, como dice su palabra, se anota el nombre de esa persona, de ese creyente, en el libro de la vida, y ya no hay nadie que lo borre. No importa lo que la persona haga, ahí está anotado su nombre en el libro de la vida. Y dice la palabra de Dios que un día, en el día del juicio, se abrirán los libros, y se abrirá el libro de la vida, y ahora sí, se pasará lista, y aquellos que estén escritos en el libro de la vida tendrán vida eterna, pasarán a la presencia de Dios para vivir por la eternidad con Él. Y quien no esté en ese libro de la vida, se abrirán otros libros, y dice la Escritura que son los libros de las obras, y entonces el Señor verá ahí el nombre de la persona, y verá sus obras buenas y malas. Pero dice la Escritura que quien no está escrito en el libro de la vida no tendrá vida eterna. Tal vez una persona tenga muy buenas obras y por lo tanto ahí va a estar en el libro de las obras su nombre, diciendo todas las buenas obras que hizo, pero dice la palabra de Dios que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Tenemos un Dios que es bueno, más que todas las cosas que pudiera haber en esta tierra. Y Él está en su bondad por encima de toda la humanidad. Por lo tanto, nuestras mejores obras no le llegan las obras de Dios a sus buenas obras. Y dice la Escritura que nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia delante del Señor. Imagínese, amigo, las buenas obras de Dios como son. Por lo tanto, Dios no puede aceptar que la salvación sea por obra. Dice que yo soy una buena persona y yo le ayudé a un ciego a ir a un lugar, y en otra ocasión yo le ayudé a otra persona a cruzar la calle. Yo soy tan bueno que a veces doy limosna a quien lo pide. En fin, yo hago buenas obras, muchos dirán. Y otros podrán decir: yo hago buenas obras y tengo un fideicomiso que ayuda para que la gente reciba computadoras, para que la gente tenga algunos beneficios, para que los niños en las escuelas tengan beneficios. Hacemos buenas obras a través de esto. Mucha jactancia. Qué bueno eso. Es maravilloso. Y eso efectivamente ayuda y es bueno. Pero delante de Dios eso no sirve para alcanzar la salvación. La salvación se alcanza por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, volviendo al punto específico y de acuerdo a lo que dice aquí la Escritura, dice nuestro Señor Jesucristo: y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué significa esto? Esto significa que se puede borrar, que el nombre de una persona que esté en el libro de la vida puede ser borrado, precisamente por quien lo escribió, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el afirmar que la salvación no se pierde es una postura antibíblica y muy cómoda para la gente, muy sencillo. Pero también esta postura es un engaño, es una mentira. Y aquellas personas que mantienen la postura de que la salvación no se pierde, lo más probable que al final la pierdan. Debemos tener mucho cuidado. La palabra de Dios nos establece que la salvación sí se puede perder.
Y vamos a ver una serie de puntos doctrinales que están aquí en la Escritura, en donde podemos afirmar todo esto. Nuestro Señor Jesucristo dio una revelación al apóstol Juan sobre los tiempos finales. Y esta revelación está en Apocalipsis, pero en el libro de Apocalipsis 2 y 3. Ahí están 7 mensajes que nuestro Señor Jesucristo da, uno a cada una de las iglesias de Asia de aquella época. Y estos mensajes, nosotros sabemos hoy día, son para todos los cristianos. En todos los mensajes que nosotros vemos a las 7 iglesias, está una frase muy importante que dice, al que venciere. Es decir, aquella persona que sea victoriosa. Por lo tanto, un cristiano tiene que ser victorioso. No puede llegar al final derrotado. No puede vivir un cristiano en la mediocridad. No es posible. Nosotros tenemos que ser cada día de nuestra vida victorioso y llegar al final, a los tiempos finales, hasta donde dice nuestro Señor Jesucristo, en victoria, aferrados a mi Cristo. En Apocalipsis 3:5 dice nuestro Señor Jesucristo, establece aspectos importantes que nosotros debemos considerar. En Apocalipsis 3:5 dice nuestro Señor Jesucristo, que será vestido de vestiduras blancas el que venciere. Esas vestiduras blancas, dice la Escritura, son de lino fino, para poder estar en la presencia de Dios. Un cristiano que es victorioso y que llega hasta el final, es un cristiano que el Señor, en primer lugar, va a cambiar sus vestiduras. Le va a poner vestiduras limpias, vestiduras blancas, vestiduras santas, sin manchas, sin arrugas, para que esté en la presencia de Dios por la eternidad. Maravillosa, gloria a Dios, ¿cierto? Maravilloso. Dice también, no borraré su nombre del libro de la vida. Insisto, esto significa que el nombre, tu nombre, que ya está escrito en el libro de la vida, puede ser borrado y lo puede quitar Jesucristo y nadie más. Dice también, confesaré su nombre delante del Padre, en Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo confesamos a Jesucristo? No solamente con lo que expresamos, no solamente con nuestra boca lo confesamos, con nuestras actitudes, con lo que nosotros hacemos, cómo nosotros nos comportamos. De esa manera nosotros confesamos a nuestro Señor Jesucristo. Damos un buen testimonio de Él y damos un testimonio de que Cristo está en nuestros corazones, que Cristo ciñe nuestras vidas y que le pertenecemos a Él. En Mateo 10:33 dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo lo negamos muchas veces? No haciendo su voluntad, en desobediencia y haciendo cosas que no agradan a nuestro Señor. Es decir, si nosotros no confesamos a Dios, a Jesucristo, no solamente con nuestra boca, sino tenemos actitudes que vayan en contra de Cristo Jesús, Él nos va a confesar delante del Padre. Cuidado, entendámoslo, Jesucristo puede negarnos delante del Padre en el día del juicio. Eso que iba yo todos los domingos a la iglesia. Sí, pero no te comportabas correctamente el resto de la semana. Eras cristiano dentro de la iglesia solamente y en la calle eras otra persona, eras un mundano. No se notaba que eras un hijo de Cristo. No se notaba que Cristo estaba en tu corazón. No se notaba que Cristo ceñía tu vida. No hacías lo que tenías que hacer. Y por lo tanto, con eso, negamos a nuestro Señor delante de los hombres. No reconocías que yo era el Señor, dice Cristo. Va a decir nuestro Señor. Y por lo tanto, yo te niego delante del Padre. Y no tienes entrada al reino de los cielos. O sea, lo principal es la obediencia y hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que por ese motivo Él dejó su palabra para nuestras vidas. Y dice la Escritura que en esos Dios le dirá, apartaos del lado izquierdo a fuego eterno. Qué tremendo, ¿cierto? Nosotros tenemos que vencer, es la conducción,
Y el apóstol Pablo está consciente de que la salvación se pierde. El apóstol Pablo sabe de una manera muy clara que una persona puede perder la salvación y por tanto él se preocupa por el cristiano y él escribe a la iglesia de Filipos. En el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Qué mensaje tan especial el de Pablo. Qué mensaje tan extraordinario. Está diciendo el apóstol. Lo primero que les dice es: miren, mis amados, ustedes siempre obedecen como cristianos. Tienen una disposición tremenda para hacer lo que Dios establece, para hacer su voluntad. Por lo tanto, yo les escribo, porque ustedes han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Ustedes tienen salvación, por lo cual van a vivir por la eternidad en la presencia de Dios. Pero cuidado, cuidado les dice, porque hay cosas que están fuera de lugar y deben ocuparse de la salvación, rectificar lo malo y enderezar nuestras veredas, lo torcido sea enderezado. Eso quiere decir a grandes rasgos: obtuviste la salvación porque te arrepentiste de tus pecados y creíste en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Bien, me parece. Tienes salvación por esa razón. Por lo tanto, no desconozcas a Jesús y no vuelvas a lo que antes hacías. Porque el ser cristiano significa que vamos a cambiar nuestra forma de vivir. Ahora tenemos una fe en Cristo. Ahora conocemos que Dios existe. Ahora sabemos cuál es la voluntad de Dios y no tenemos que sujetar a ella y nos tenemos que sujetar a ella. Ocúpate en tu salvación. No la pierdas, querido amigo. Ocúpate para no hacer el pecado que antes hacía. Cuida tu salvación. Haz lo que dice la palabra. Dedícale tiempo a tu salvación, porque la puedes perder. Ocúpate de ella. Y le dice, con temor y temblor, dice su palabra. Qué tremendo, ¿no? Temblar de la presencia de Dios. No es cualquier cosa la salvación. Y perderla es algo bastante serio. Imagina haber alcanzado a haber conocido a Cristo Jesús, haber sabido de la salvación y ahora perderla sería muy terrible. El tesoro más preciado que tú puedes tener y perderlo es inconcebible. Por eso el apóstol Pablo dice, ocúpate de ella, no la tomes a la ligera. Es algo en lo que tú tienes que trabajar todos los días de tu vida. Y bien, ¿cómo podemos perder la salvación? Existen muchas formas de perderla, pero vamos a ver solamente 7 de ellas. Se pierde por la blasfemia del Espíritu Santo, como dice en Mateo 12, 31, 32. Dice la palabra a la letra: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Tremenda palabra, ¿no?, que el Señor nos entrega. Todavía Jesucristo te dice, yo permito y le perdono a una persona que hable contra mía. Yo se la perdono, dice Cristo, no hay problema. Yo cuando no conocía del Señor, yo me sabía muchísimos chistes, ¿cierto? Cuando no conocemos a Cristo, andamos haciendo chistes, incluso nos burlamos de las cosas de nuestro Señor. ¿Quién no los ha escuchado? Todos hemos escuchado chistes burlándose de lo que es de Dios, ¿cierto? Pero ahora como cristianos nosotros no podemos estar haciendo lo mismo. Entonces por eso es importante de ser temeroso a Dios. Eso es el temor a Dios, de no hacer cosas que dañen
o que perjudiquen o que no sean del agrado de nuestro Señor. El día que recibo a Cristo Jesús, que me arrepiento de mis pecados y que lo invito a vivir en mi vida, a mi corazón, ese día, ¿cómo me pesó de verdad? Era como una losa sobre mi cuerpo. Yo me acordaba y dije, Señor, todo lo malo que hacía yo, todo lo que dije, todas las ofensas que te hice, perdóname, Señor. Clamando al Señor, reconociéndose pecador, recordando todas las cosas malas que uno hizo en contra de Dios, porque todas las cosas de este mundo van contra Dios. Porque dice también su palabra que nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Cuando ya recibimos a Cristo, pasamos a ser nueva criatura en Cristo Jesús. Y las cosas pasadas ya no volverán a nuestras vidas, sino que ahora son todas nuevas. Y todo relacionado con la palabra, la enseñanza de nuestro Señor ha entregado a nuestras vidas. Y Cristo dice, yo te perdono, aun todo lo que hables de mí, todo lo que blasfemes, todo lo que digas mal de mí, yo te lo perdono. Pero si hay algo que no te puedes perdonar, mi Padre, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y a mucha gente le es muy fácil hacer chistes, bromas, blasfemar del Espíritu Santo. Incluso hay cristianos, denominaciones que hablan en contra de los dones espirituales. Ten cuidado, querido amigo y hermano, es mejor callar. Qué impresionante, ¿no? Y se burlan del don de lengua, se burlan de los dones de discernimiento, de espíritu, del don de milagro, se burlan de todos ellos. Ten cuidado, querido amigo, porque eso te puede significar ser borrado del libro de la vida. Nosotros estamos en una iglesia que tiene un mover del Espíritu Santo, y por lo tanto no vemos esta situación, estamos identificados todo con los dones espirituales, porque Cristo en esta tierra lo entregó. Él dio ejemplo sanando enfermos, liberando a los endemoniados, sanando a los paralíticos, dando vista a los ciegos, y el que dijo, mayores cosas haréis vosotros en los últimos tiempos. Es decir, su Espíritu Santo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Y está vigente. Mientras esté la gracia de Cristo en la tierra, esté la oportunidad de salvación, es porque está su Espíritu Santo guiando a su iglesia. Su Espíritu Santo el que está liberando, restaurando las almas, trayéndolas al arrepentimiento, trayéndolas al camino de santidad, al camino de salvación. La está rescatando del mundo. Es el Espíritu Santo el que hace todas esas cosas, no el hombre. Solamente nosotros somos instrumentos que hacemos uso de los dones espirituales para la obra de Dios, para que crezca y se cumpla. Y si sabemos y vemos que alguien habla en lengua, no hay problema, porque sabemos que proceden de Dios. Pero hay cristianos creyentes en Jesucristo que blasfeman de los dones espirituales. Tengan cuidado. Hay cristianos que aún blasfeman contra el Espíritu Santo. Tengan cuidado. Ahí no hay perdón para nadie, queridos hermanos. El Espíritu Santo es lo más delicado y nosotros tenemos que respetarlo con temor y temblor. No haga juicios a la ligera del Espíritu de Dios, como muchos cristianos lo hacen. ¿Por qué? Porque a veces miran al instrumento, pero Dios limpia el vaso y lo usa. Porque Dios es todopoderoso y Él hace como quiere, porque Él es un Dios soberano. ¿Por qué puedes estar blasfemando? Y si blasfemas contra el Espíritu Santo, dice la Escritura que no tienes salvación, no te será perdonado. A alguien que no les es perdonado un pecado, no puede estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, pierde su salvación. También dice que se puede perder la salvación por la apostasía. 1 Timoteo 4:1, el apóstol Pablo le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es apostatar? ¿Traicionar? Pregunta, si una persona no conoce a Jesucristo, si no conoce a Dios, ¿tú crees que esa persona pueda traicionar a Jesucristo? No, pues porque no lo conoce. Para traicionar necesita primero estar con Cristo, conocerle.
Necesitas estar primero junto a Jesucristo, junto a Dios, junto al Espíritu Santo. Haber recibido esta salvación una vez. Una persona que no ha recibido al Señor, una persona no creyente, no puede apostatar. No es posible. Pero una persona que ya se acercó al Señor, que le recibió, que se congregó, que ha vivido los dones celestiales, ha disfrutado de los dones celestiales, que recibió del Espíritu Santo y traiciona, entonces está apostatando. A ese le está hablando el Señor a través de Pablo, aquel que se vuelve atrás, aquel que empieza a hacer cosas que no agradan al Señor, conociendo el bien, conociendo la luz, ha vuelto a las tinieblas. El Espíritu Santo se manifiesta y por eso dice, el Espíritu dice claramente, no lo está diciendo Jesucristo, no lo está diciendo el Padre, lo está diciendo el Espíritu Santo. Cuidado con el que traiciona, cuidado. ¿Y de qué manera se puede traicionar la fe? Dice, escuchando a espíritus engañadores que hacen un evangelio fácil, que dicen, hace así nomás y total ya está salvado, no te hagáis problema, sigue pecando, no, es imposible. Muchos dicen, no, nosotros humanamente no podemos santificarnos, esa es mentira del diablo, porque Cristo lo hace posible, Cristo hace posible tu santificación, querido amigo. A través de su Espíritu Santo, Él transforma nuestras mentes, nuestros corazones, pone temor en nuestras vidas, obediencia. Todo lo hace el Señor con su poder. Solamente tú solamente tienes que entregarte a Cristo, recibir a Cristo de corazón y dejarte guiar por Él. Y vas a ver que vas a santificarte. Vas a ver que el Señor va a limpiar tu mente, tu corazón y vas a andar en novedad de vida. Que el Señor bendiga tu vida en esta hora y te está bendiciendo con esta preciosa palabra. ¿Cómo lo hacemos? Dice. Es muy sencillo, amados hermanos. Por ejemplo, a través del chisme. Es que mira, ¿qué crees? Yo te lo digo por tu bien. Porque ahí en la iglesia donde está, cuidado, está hablando un espíritu de chisme. ¿Tú crees que el espíritu de chisme tiene salvación? No lo tiene. El espíritu de juicio, de chisme, de rumor, de crítica, ¿tú crees que esos espíritus de Dios los va a traer en donde se encuentran para que vivan con Él por la eternidad? Difícil, por hermano, porque el pecado y la maldad no pueden entrar al reino de los cielos. No me estoy refiriendo a las personas, me estoy refiriendo al espíritu que luego las maneja. Espíritu de destrucción, espíritu de chisme, espíritu malo, maligno, entran en las mentes de las personas y tratan de destruir a la criatura, y esas criaturas son instrumentos del diablo que después empiezan a desparramar. Y Cristo dijo, el que no reúne desparrama, el que no junta desparrama. Y si nosotros somos compartícipes con la gente y escuchamos, estamos cayendo en apostasía. Lo dice la palabra, escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Muchas ocasiones nosotros creemos que las doctrinas de demonios solamente son aquellas en donde se habla del ocultismo, que son aquellas en donde se invoca a los demonios de una manera abierta y descarada. Pero ¿sabe? No es así. También el demonio actúa con palabras bonitas, seductor. La Escritura dice aún, el demonio se viste como ángel de luz para engañar aún a los escogidos. Cuidado. El demonio disfrazarse como ángel de luz significa que te puede engañar. Puedes confundirlo con un ángel de luz. Es demonio, pero tú vas a ver su apariencia y vas a creer que es un ángel de luz. Y dice la Escritura, cuidado, no escuches esa doctrina. Y en muchas ocasiones escuchamos otras doctrinas por una razón, porque no tenemos un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Y cualquier persona que nos diga es que yo recibí a Jesucristo, soy hermano en Cristo, se la creemos. Pero también la palabra me dice que por sus frutos los conoceréis. Si da buen fruto, frutos dignos de arrepentimiento, frutos de obediencia, frutos de palabra de Dios, él es mi hermano. Pero si su vida deja mucho que desear, que no hace conforme a lo que habla, ese no es mi hermano porque aún no se ha arrepentido. Por eso
ten cuidado porque las invitaciones a veces son equivocadas. Puede venir una persona y decir, yo te invito a que vayamos a tal lugar. Sí, hermano, porque estamos juntos, estamos en el mismo espíritu, somos hermanos todos. Cuidado, que no es cierto. Necesitas conocer las Escrituras, necesitas conocer doctrina. ¿Cuál es la doctrina cristiana? Estamos dando un curso que se llama Doctrina Cristiana, con los puntos básicos de nuestra doctrina, para conocerlos, para no ser engañados, como dice el apóstol Pablo. ¿Cuántos hacen el curso de Doctrina Cristiana? Son muy pocos los que les gusta ir a los estudios bíblicos. Por eso, escudriñad la Escritura, porque en ellos parece que encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso vienen las confusiones, que creen que todo es de Dios, pero hay cosas que están siendo engaños para la iglesia, y eso produce apostasía, porque te saca del evangelio verdadero, te saca del camino que el Señor había trazado para tu vida y te había llamado a los caminos. También dice que se pierde por la falta de misericordia. Al tener falta de misericordia es porque falta amor. Nuestro Señor Jesucristo nos habla la parábola de los dos deudores. Y dice en esa parábola que un rey le habló a uno de sus siervos que tenía una gran deuda con él. Vino este siervo y le dijo, no tengo para pagarte, no puedo pagar esta deuda tan grande que tengo contigo. Entonces el rey, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Y le dijo, está bien, no te preocupes. Por la misericordia que yo tengo, yo perdono esa deuda que tú tienes. Por lo tanto, te puedes ir. No le cobro nada y se fue. Pero sucede, dice, que caminando por la ciudad, este mismo siervo que le fue perdonada una deuda, se encuentra con un consiervo suyo. Un consiervo que le debía una cantidad de dinero, pero le debía muy poquito. Pues fue y le dijo, oye, tú me debes dinero, págame, me tienes que pagar. Y entonces le contestó, no tengo dinero, perdóname la deuda, o espérame, yo te la voy a pagar después. Y dijo, no, tú me tienes que pagar. Si no me pagas, te voy a meter a la cárcel. Es que no tengo para pagarte. Pues ese es tu problema, no es el mío. Y tú tienes una deuda conmigo y págame. No tengo, dame un tiempo. No te doy ningún tiempo. Vente. Y lo tomó y lo llevó delante de la autoridad y le dijo, metan a este hombre a la cárcel porque tiene una deuda conmigo y no me quiere pagar. Entonces las autoridades lo reconocieron, dijeron, este es aquel rey, aquel que el rey le perdonó una gran deuda. ¿Cómo es posible que él sale y de inmediato agarra a un consiervo que le debe, aunque sea una pequeña deuda, y lo trae a la cárcel? No vale. Y van estas autoridades con el rey y le platican lo que pasó. Y dice el rey, ¿saben qué? Vayan por ese siervo, vayan porque el que le perdoné la deuda. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, les entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Querido amigo, hermano en el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos ha perdonado algo muy grande y nos ha dado una salvación. Fue tanto su amor que dio su vida por ti y por mí. O sea, esta salvación es a precio de sangre, a precio de sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto nos perdonó el Señor? Somos deudores de Él. ¿No debemos nosotros también perdonar?
Porque si no perdonamos, nosotros tampoco vamos a ser perdonados. Si no tenemos misericordia, Dios va a retirar su misericordia de nosotros. Tal vez estás diciendo exagerado, pero la palabra lo dice, amado hermano. La palabra lo enseña. Y esta enseñanza es para entenderla y para ponerla por obra. Muchos dicen, no, si el Evangelio es por fe, por gracia. Manosean la gracia. Que con la gracia, según ellos, pueden hacer lo que quieran y son salvos igual. Es una mentira del diablo, querido amigo. La gracia es que fuimos perdonados sin merecerlo. La gracia es que Cristo Jesús nos perdonó sin pedirnos nada. Un regalo, gracias regalo que nos dio el Señor y se llama salvación. Por eso, amado hermano, la misericordia es muy importante en el cristiano, en el verdadero Hijo de Dios. ¿Crees tú que podrías pagar todos los pecados que tú cometiste en tu vida? No creo, ¿verdad? No podemos pagarlo. Necesitamos de Jesucristo para que Él salde nuestra deuda. Si yo no tengo misericordia, todo lo que a mí Jesucristo ya me perdonó y por lo que hoy tengo libertad, dice la palabra, entonces se va a revocar esa situación y yo volveré a cargar mi pecado y tendré que pagar yo de algún modo esto. Y no hay otra forma delante de Dios para pagar por nuestros pecados. Solamente Jesucristo puede. Solo Jesús. Por lo tanto, esto es claro, que si nos falta misericordia, perdemos la salvación. Es un punto importante que debemos de tener cuidado. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No hagáis las cosas que hace el mundo, porque el Señor nos rescató del mundo donde hacíamos y deshacíamos, hacíamos cosas que no eran del agrado de Dios, pero el Señor nos trajo a su luz admirable y nos dio a entender y nos enseñó con su palabra que es lámpara a nuestro camino, lumbrera a nuestro camino y lámpara a nuestros pies, y nos dio a demostrar y nos enseñó y nos hizo ver la verdadera manera de agradar a Dios, y es poniendo por obra su palabra. Otro motivo por qué se puede perder la salvación: falta de servicio. Hay pastores que yo ya recibí a Jesucristo en mi corazón y yo amo a mi prójimo, yo perdono a todos los que me ofenden, yo ya les perdoné sus ofensas a todos, incluso los que me deben, las ofensas que me hicieron, yo ya las perdoné. Yo no soy apóstata. Han venido a hablarme al oído, lobos vestidos de ovejas, los descubrí porque se les veía la cola, pero bueno, voy bien con todo. Pero no tengo tiempo para el servicio, no tengo tiempo para trabajar en la iglesia, estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, tengo una gran familia que atender, llego muy cansado del trabajo y no tengo ningún día en la semana que yo pueda dedicar para servir en la iglesia, servir al Señor. Excusas, excusas y más excusas. Eso es falta de servicio y de obediencia al Señor. Como algunos tienen por costumbre de dejar de congregarse. Congregarse en la iglesia es muy importante, porque ir a la iglesia a presentarse delante del Señor es reconocerle como nuestro Dios, como nuestro Salvador, es entregarle la adoración que Él se merece. Mateo 25, 41, 44 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y en la cárcel y no te servimos? Yo no te vi en estas condiciones, Señor Jesús. Yo no te vi jamás que estuvieras en esa situación. Si yo te hubiera visto con hambre, con sed, enfermo en la cárcel, te hubiera visto como forastero. Créeme que yo te hubiera servido, pero nunca te vi. Y entonces dice, le responderá diciendo: de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste.
e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Se pierde o no se pierde la salvación, hermano? ¿Qué más clara puede ser la palabra? Por no hacer la voluntad de Dios, Dios quiere que obedezcamos y que nos amemos, que nos preocupemos por el débil, nos preocupemos por el que sufre, nos preocupemos por el que necesita. Dad de gracia por lo que recibiste de gracia. Muchos dicen, bueno, yo recibí a Jesucristo y ya me arrepentí de mis pecados, yo vivo en salvación, pero no le sirve. No le sirvo a mi semejante, no sirvo a los propósitos de Dios. No estoy sirviendo como lo establece la Escritura. No soy un servidor, no atiendo a los que están en necesidad, dice la Escritura. Por lo tanto, si el Señor nos llamó a nosotros a servir, Él mismo vino a servirnos a nosotros. Pero nosotros tenemos que ser lo que Él hizo. Como yo hice, vosotros también hagáis. Ejemplos os he dado. ¿Se da cuenta? Entonces, si Él nos dio el ejemplo, es para seguirlo. Pues. Todos los ejemplos son para seguirlo, no para quedarse en la retina y no ponerlos por obra. Y el Señor dirá, como tú no me serviste, yo no le serviste a uno de mis pequeños. Entonces, ¿sabes? Apártate de mí y te vas al castigo eterno, porque eres falso, no me serviste de corazón, no me aceptaste de corazón, y crees que me puedes engañar a mí. Nunca se puede engañar al Señor. El Señor no puede ser burlado. Lo que sembramos cosechamos, amados hermanos. Si no cosechamos obediencia, si no sembramos obediencia, vamos a cosechar infierno. Es lamentable, pero es la verdad. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, gloria a Dios. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué maravillosa bendición nos espera, amados hermanos. Qué tremenda palabra, amados hermanos. Jesucristo, como tu Señor y Salvador, ya está en tu corazón. Ya te arrepentiste de tus pecados. Ya te congregas. Todo muy bien. Tu nombre ya está escrito con letras de oro, resaltado y muy bonito y levantado. Ahí está tu nombre en el libro de la vida. Gloria a Dios. Qué hermoso. Pero Jesús va caminando y te dice, y le dice a toda la iglesia, si alguno me sirve, sígame, sígame. No te quedes, no te detengas, no te salgas del camino. Sígueme. Si tú te quedas en tu comodidad sentado y vuelves al mismo punto que decía hace un momento, es que tengo yo mucho trabajo en mi casa, es que no te puedo servir porque es el día de fútbol, es que no te puedo servir porque tengo que atender a mi familia, tengo que atender a mis hijos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y el Señor te va a decir, si no me sirve, no me siga. O sea, no nos va a obligar Jesucristo, no obliga a nadie. Si tú lo sigues, es por tu voluntad, porque le amas. Porque el primer gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, un amor real, genuino. Y el segundo grande mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo amo a Dios, le sigo y le obedezco. Y si amo a mi prójimo, le ayudo, lo afirmo y le levanto al que está caído, ayudo al que necesita. De eso se trata el Evangelio, amados hermanos. No es un evangelio de congregarse solamente, sino un evangelio de vida, de vivir la palabra, obedecerla, recibirla en el corazón y ponerla por obra. No solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Entonces dice la Escritura que el Señor Jesús hace un llamado. Si me sirve, sígueme. En otras palabras, si no me sirve, no me siga. Jesucristo viene, actúa, trabaja
Y se nota, porque ahí hay un servidor de Jesús. Donde está Jesucristo siempre va a haber servidores, siempre. O sea, si Jesucristo está en tu corazón, tú vas a ser un servidor de Jesucristo y de tu prójimo. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? Dice la palabra que está sentado a la diestra del Padre. Si tú le sirves, dice la Biblia, te vas a sentar también junto con Jesús a la diestra del Padre. Y si tú no le sirves, no vas a tener la posibilidad de llegar con Jesús hasta la presencia de Dios. No lo habrá, por lo tanto, no tendrás salvación o no tendrás vida eterna. Donde está Jesús estará el servidor. Y Jesús va a estar por la eternidad en la presencia de Dios. ¿Quién va a estar ahí con Jesús? El servidor. O sea, puedes perderla también por falta de servicio. ¿Te das cuenta qué grande es esta palabra, amados hermanos? También dice que la palabra, y por supuesto, porque el paraíso se perdió por la desobediencia. Por la desobediencia se puede perder la salvación. 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que todos los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Te das cuenta? No seas un cristiano a medias, sino completo. Pregúntale a Cristo, ¿qué debo hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Qué impresionante palabra de parte de nuestro Dios. Dios estableció que para poder estar en su presencia es necesario hacer sacrificio. Era necesario hacer sacrificio, porque una persona que no está limpia no puede estar en la presencia de Dios. Y para limpiarse necesitaba hacer los sacrificios. Pero Cristo vino a hacer el sacrificio por nosotros y ahora por Cristo nosotros fuimos limpiados y tenemos entrada al trono celestial. Entonces ya no necesitamos sacrificio, no necesitamos nada sino obediencia. Y eso es lo que le falta a la iglesia de Jesucristo. Cuando digo la iglesia universal de toda la tierra, la iglesia evangélica de toda la tierra. Todo el cristiano que está en la tierra, falta obediencia. Por eso también su palabra nos dice, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Es decir, todos son llamados en esta tierra, pero pocos los escogidos. Que el Señor te bendiga. Entonces, qué importante es obedecer. En el tiempo de Israel hacían sacrificios de carnero, de becerro, machos cabríos, y con la sangre rociaban el templo, y con la sangre de los carneros se limpiaba el pecado de las personas. Es decir, que los pecados de las personas se los cargaba el carnero, y el carnero se moría, no había de otra. Una persona que no presentara sacrificios delante de Dios no podía estar en la presencia de Dios, no iba a tener salvación, no podía tener comunión con Dios. Si no hay muerte, no hay remisión de pecado. Por lo tanto, Cristo Jesús muere por ti, muere por mí, muere por nuestros pecados. Pero dice la palabra, dice nuestro Dios, que es mejor la obediencia a su palabra que el sacrificio. Dice que no importa cuál sacrificio hayas levantado tú. Si tú no obedeces, de nada te servirá ningún sacrificio. Por lo tanto, si tú desobedeces, pierdes la salvación que tenías en Cristo Jesús. No la puedes mantener. No te olvides que Adán y Eva por la desobediencia perdieron el paraíso. Por la desobediencia nosotros podemos perder la salvación. Velad y orad para que no caigáis en tentación, porque si caemos en tentación pecamos, y si pecamos perdemos la salvación. Así declara, amados hermanos. 1 Samuel 15:26. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Dios nos puede desechar si desobedecemos por la palabra de Dios.
si no la hacemos vida. Esa palabra es espíritu y es vida para nuestras vidas, para que la vivamos. Mira, por tu desobediencia, Dios te aparta. A Dios no le interesa que tú le hagas sacrificio, que tú levantes ofrendas delante de Él. No quiere eso, Dios quiere tu obediencia. Y como tú no obedeces porque estás desechando la palabra de Dios, por lo tanto Dios te desecha, se aparta de ti, te quita de su lado, de su presencia. Ay, Señor, es que en mi nombre Jesucristo lo escribió en el libro de la vida. Claro que lo escribió, pero cuando desobedeces, cuando haces todas estas cosas que hoy hemos enumerado, puedes perderla, puedes perderte. Dios aparta de los contumaces, de los rebeldes, de los desobedientes. Y el Padre le va a decir a Jesucristo, bórralo del libro de la vida, no lo quiero ver. Y va a borrar al que desobedezca, al que no haga lo que tiene que hacer. Por eso nuestro Señor Jesucristo dejó las Sagradas Escrituras, por eso que dejó esta palabra y permitió que sus apóstoles, guiados por el Espíritu de Dios, escribieran esta palabra para nuestros días y nosotros a través de esta palabra, guiada por el Espíritu Santo, podamos vivirla. Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo dijo nuestro Señor. Bendito sea nuestro Dios, bendito nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué crees si desobedeces la voluntad de Dios? Dios te va a desechar de ser rey, sacerdote. A todos nosotros nos hizo reyes y sacerdotes para estar en su presencia. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Por lo tanto, si yo desobedezco, es mucho lo que voy a perder. Esta calidad de rey que Dios me ha dado, la va a quitar de mi vida. Me va a desechar y no podré estar en la presencia de Dios. Pero, ¿cómo que nos hizo reyes? Lucas 22, 29, 30 dice, yo pues asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Sabes? El Señor nos ha dado un lugar muy especial. Si el Padre le dio a Jesucristo un reino, Jesucristo, dice la Escritura, nos hizo coherederos, y el Padre hizo rey a Jesús. Por lo tanto, el ser coheredero, Jesucristo nos está haciendo a nosotros reyes para reinar. Si te asignan un reino es para que lo gobierne, para que reine sobre él. Pero si desobedecemos, nos va a pesar. Nos va a pasar lo mismo que le pasó al rey Saúl. Ya era rey, ya tenía un lugar y sin embargo Dios dijo, no lo quiero, yo lo desecho como rey, no lo quiero más por desobediente. Pero Señor, es que mi nombre ya está anotado en el libro de la vida. Y dice la iglesia denominacional que no se pierde la salvación. No quiero ser violento, pero yo creo que Dios dirá a mí que me interesa lo que digan los demás. Me interesa lo que dice mi palabra. Eso es lo que piensa el Señor. A Él le interesa que obedezcamos su palabra. Lo que Él dice, no lo que decimos nosotros. Y si Él dice que nos desecha, y punto, y nos va a desechar si somos desobedientes. Por lo tanto, cuidado, alma querida, cuidado, hermano querido. Dios nos puede desechar. Cuida esta salvación. Cuando el apóstol Pablo dijo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El temor nos lleva a la obediencia y el temblor nos lleva a poner por obra su palabra. Estaba diciendo, ten cuidado con todo lo que tú hagas. ¿Por qué? Porque la salvación no es cosa de juego. El recibir a Jesucristo no es cosa de juego.
el mantenerte en lo que Dios establece, en lo que Dios dice que tiene que ser. No puedes aceptarte, no puedes hacer lo que tú quieras. Afírmate y ocúpate. No preocúpate, ocúpate en tu salvación. Es decir, trabaja día tras día en mantener la salvación que tú tienes. Esfuérzate y sé valiente y no desmayes. Sigue buscando a Cristo de todo corazón. Sigue sirviéndole a Cristo. Sigue obedeciéndole a Cristo y tendrás victoria. Serás victorioso. Y al tener la victoria, no perderás tu salvación. Se pierde la salvación por no ser victorioso. Llegar a la meta en obediencia, haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. El que permanece, el que es fiel, el que es victorioso, recibirá todas las promesas de nuestro Señor. Todas. Les decía que nuestro Señor Jesucristo dejó un mensaje a cada una de las 7 iglesias de Asia. Por lo tanto, vamos a mirar lo que le dice a cada una en un solo versículo. Yo les pido que ustedes lean Apocalipsis capítulo 2 y 3 y lean el contexto de todo lo que dice el Señor a cada una de las iglesias, porque esto es muy fuerte y muy importante para la vida del cristiano. La primera iglesia, primer mensaje a Éfeso, en Apocalipsis 2, le está diciendo el Señor todo lo que conoce. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, es decir, que tienen doctrina, y lo has hallado mentiroso, y también que has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Es decir, yo sé que me amas y ahí estás firme, pero dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Se da cuenta? Y sigue hablando después, dice en el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no a la iglesia de Éfeso, a las iglesias locales, a todos nosotros, los que dice a la iglesia, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, al que venciere el pecado, en obediencia, en sometimiento y temor en el Señor, el cual está en medio del paraíso de Dios. En otras palabras, al que no venciere no podrá comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Es decir, el que no venciere no puede entrar al paraíso de Dios. Señor, pero un día mi nombre fue escrito en el libro de la vida. Sí, pero ¿qué crees? No venciste, no te esforzaste, no permaneciste, no fuiste fiel a Dios. No pusiste por obra su palabra. Es que era muy complicado. Es que no pude. No venciste porque estas promesas son para aquel que venciere. Y no venciste porque te alejaste de mí. No venciste porque no me obedeciste. No venciste porque hiciste las cosas a tu manera y no a la enseñanza que yo te dejé en mi palabra. Eso te va a decir Cristo. Y luego le habló a la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfema de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Es decir, aquellos que se dicen ser cristianos y que no lo son, y que son sinagoga de Satanás. Y le sigue hablando y dice en versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No morirás, vivirás por la eternidad y vivirás en la presencia de Dios. En otras palabras, el que no venciere, el que no sea firme, el que no se mantenga firme, como dice el Señor, entonces va a sufrir el daño de la segunda muerte. Y el mensaje a la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2:13, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es decir, yo sé que has sido fiel y no me has negado, y siempre me has confesado, yo lo sé,
Y le dice en el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Sí, yo conozco, dice el Señor, que tienes cosas buenas, que has cumplido con parte de mi palabra, pero hay otra parte que tú no la cumpliste y que no te interesa cumplirla, y eso es lo que tengo contra ti, lo que has hecho. Bien, gloria a Dios, y qué bueno, pero lo que está mal lo tienes que enderezar. En el versículo 17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Cuando venzamos el día final, vamos a llegar a la presencia de Dios. Y Dios ahí nos dará a comer del maná, de un maná escondido, un alimento especial, y Él lo compartirá y nos lo dará ahí en las bodas del Cordero, cuando se consuma la relación, la unción de la iglesia con Cristo Jesús, y ahí el Señor te va a decir, ven. Imagínate qué momento tan especial. Entra en el gozo de tu Señor. Ven, tengo algo para ti. Te voy a dar esta piedrecita que tienes un nombre nuevo. Ya no te vas a llamar tú como te llamabas. Ahora te voy a poner otro nombre, el cual va a ser un nombre que vas a tener por la eternidad. Y así te voy a llamar yo. Y te vas a revelar tu nombre y te va a dar esa piedrecita. Quien no venza no va a estar ahí. No va a estar en las bodas del Cordero. No va a comer del maná y no recibirá ningún nombre. Cuando mucho te darán una piedrada. Tenga misericordia del Señor, hermano. El mensaje a Tiatira. También aquí el Señor, y por eso les digo que lean en sus hogares, porque me estoy saltando versículos para resaltar algunos puntos y así acortar un poco este mensaje que realmente ha salido largo, pero hermoso, de harto contenido, de enseñanza. También aquí el Señor, y por eso les digo que lean en sus hogares, en Apocalipsis 2, 19, 20. Yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, conozco tu esfuerzo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, es decir, esos falsos profetas que vienen y hablan a tu oído, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuidado con los falsos profetas, no lo escuche. Te está faltando discernimiento y el Señor nos lo va a reclamar. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ve nada más el lugar en el cual el Señor va a poner al vencedor. Por supuesto que necesitamos ser vencedores. Un espíritu de vencedor, no podemos tener un espíritu apocado, triste, de desgracia, de derrota, porque tenemos a Cristo que lucha por nosotros. Aferrados a Cristo podemos lograrlo, porque Cristo nos da la fuerza, Cristo nos da el poder de vencer. Tenemos que ser victoriosos, tenemos que vencer, porque el que vence le son las promesas. Para el vencedor son las promesas, porque Cristo nos da la victoria. Sin mí nada podéis hacerlo, dijo Cristo, pero aferrados a mí seréis victoriosos. Pidamos al Señor permanecer en la vid verdadera, la vid que nos da la savia, que nos da la fuerza, nos da el alimento para subsistir, para vencer, es Cristo Jesús, y nosotros somos los pámpanos. Pidámosles al Señor que nos ayude a permanecer en la vid verdadera para que Él nos limpie y nuestros frutos puedan permanecer en nosotros. Frutos de su palabra, de obediencia. Apocalipsis 3:1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto,
Yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Pero sí recibí a Jesucristo, pero estás muerto, no tienes vida. Nada más es cosa de ver cómo alabas. El Espíritu Santo tiene que mover tu vida. El Espíritu Santo tiene que llenar tu corazón. Abre tu corazón, que deja que el Espíritu Santo te guíe. Sé vigilante en el versículo 2 y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Como Señor, si crees que está vivo, pero estás muerto, y hay cosas que todavía retienes de la palabra, que están por morir. No permita que se muera. Fírmate, conviértete, que haya una conversión plena, real. No te conformes con los poquitos de, voy el domingo a la iglesia y ya cumplí, y tengo toda la semana para hacer lo que yo quiera hacer. Falso, falso y falso, porque Cristo te quiere las 24 horas pendiente de Él. Ya lo dijo el Señor en su palabra, desde Éxodo 29:10, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ya me dio permiso Dios para hacer durante 6 días lo que a mí se me pegue la gana. No, hermano, haz tu obra, tu trabajo para que ganes el pan diario, lo que tú tienes que hacer, que necesitas realizar para tu vida física, porque el séptimo día es para Dios, pero tu comportamiento, tu actitud, tu forma de vivir debe ser conforme a Cristo Jesús todos los días de la semana. Todos los días de la semana. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y en el versículo 5 dice, viene el mensaje, el que venciere, el que haga lo que tiene que hacer y el que esté vivo, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere, vuelve a rectificar. Imagínate qué maravilloso va a ser ese día, que lleguemos delante de la presencia de Dios, y el Señor diga, tu nombre fuerte, que todos lo escuchen, todas las multitudes van a escuchar tu nombre, y entonces que el Padre voltee y te diga a Jesucristo, ¿lo conoces? Y que el Señor Jesús le diga, sí, lo conozco, fue mi servidor, me obedeció, estuvo caminando junto a mí, me pedía ayuda, yo les la daba, se esforzaba por hacer mi voluntad. Yo lo confieso delante de ti, delante de todos los ángeles, y el Señor te va a decir, ven, pasa a mi reino, hijo amado, porque este reino es el que está reservado para ti. Entra en el gozo del Señor. Gloria a Dios. Va a ser maravilloso, querido amigo, querido hermano. Imagínate los que fallen, los que no venzan. Pero Señor, es que yo recibí. Quítate, no te quiero ni ver al castigo eterno, Señor. Pero por favor, yo estuve en la iglesia todos los días y claro, puse las manos en tu nombre, sanaba enfermos, apartados de mí, obradores de iniquidad. No os conozco. Idos al castigo, al lago eterno de fuego hirviendo. Es terrible, hermano. O sea, con esto se demuestra que se puede perder la salvación. Se puede perder. Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Qué tremendo, ¿no? Si vences, si permaneces, si eres fiel, si haces lo que el Señor establece, mira, el Señor Jesús tiene lugar para ti en el templo de Dios, es decir, en la presencia misma de Dios, para que estés ahí todos los días de tu vida en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Amén. El estar en la presencia de Dios siempre, y cuando venzas, si no vences, tu nombre será borrado. Qué tremendo, amados hermanos. La palabra es fuerte, pero es necesario comer un alimento sólido, contundente, y no sopita ni leche, porque ya eso es cuando recién empezamos, pero después tenemos que conocer la verdad de Cristo y lo que Él realmente quiere de nosotros. Obediencia lo encierra todo, amor lo encierra todo, amados hermanos, porque Dios es amor, y el que ama conoce a Dios,
y el que no ama no ha conocido a Dios. Mensaje a la Odisea. Este mensaje a mí me impresiona mucho porque yo veo la iglesia de Cristo hoy día caminar así. Tiene muchos detalles de la otra iglesia, pero siento que tiene más de esta. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tu obra, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Qué impresionante. Por tanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Diciéndole a la iglesia, defínete. No estás definido. En momentos te conviene creer en Jesucristo y vivir conforme a Dios lo establece. Y en otros momentos vives conforme al mundo, conforme a sus placeres, a sus pecados. Mira, dice Jesús, defínete. O eres de un lado o eres del otro. O eres frío o eres caliente. Tienes que definir qué es lo que tú quieres. Porque tibieza significa estar caminando con un pie en el Evangelio, con otro pie en el mundo. Hago cosas de Dios y hago cosas del mundo, y eso no lo quiere el Señor. Quiere ardiente el corazón hacia Él. ¿Has tomado el agua tibia? ¿Qué tal sabe? Feo, ¿cierto? ¿O una comida tibia? A Dios también lo sabe feo el tibio. Dios no acepta la tibieza. Y luego la iglesia se convierte en tibia. No nos definimos. Sí, vamos el domingo, vamos la semana y nos emocionamos. Nos levantamos temprano, nos arreglamos y ahí venimos todos emocionados. Y nos entregamos al Señor, levantamos nuestras manos, adoramos, clamamos, lloramos, nos postramos, en fin. Estamos en una comunión tremenda con el Señor. ¿Y qué cree? Muchas ocasiones, un día antes andábamos en el reventón, en fiestoca, mundana, haciendo cosas que no corresponden. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No hagáis las cosas que hace el mundo, porque lo que hace el mundo es barbarie, pecado, maldad, cosas que no corresponden, satisfacen su carne, olvidándose del Espíritu de Dios. El sábado por la noche o el viernes por la noche andaban haciendo el pecado, andaban en lugares que no debemos andar, andamos felices, disfrutando y teniendo la misma pasión allá que el domingo en la iglesia. Cuidado, dice el Señor. O frío o caliente, pero no tibio. Por último, frío te vas a perder, tú lo sabes. Caliente te vas a salvar. Y tibio vas a ser vomitado. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué terrible, amados hermanos, lo que dice nuestro Señor. Yo creo que no puede haber cosa más fea que el vómito. En serio. Cuando tú te enfermas y te ves en la necesidad de vomitar, ¿qué sientes que experimentas? Es lo más horrible y desagradable. Ahora imagínate esta situación, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi presencia. O sea, vas a hacer algo así como repugnante para Dios. Qué terrible, amados hermanos. Esto nos confirma que podemos perder la salvación, porque esto se lo está hablando a la iglesia, amados hermanos. No al mundo, se la está hablando a la iglesia, al que conoce a Cristo, el que ha gustado de los dones celestiales, el que alaba al Señor, el que conoce su palabra. A Él, para nosotros es esta palabra, para su iglesia. Ah, Señor, pero yo en algún momento recibí a Jesucristo en mi corazón y mi nombre fue escrito en el libro de la vida. Otra vez, si fuiste tibio ni frío, ni caliente, fuiste tibio, y por lo tanto, como fuiste tibio, aunque hayas recibido a Jesucristo, yo te vomito de mi presencia, borro tu nombre del libro de la vida, ya no eres más lo que tú querías ser, no eres mi hijo, no te recibo, no te acepto, dice el Señor. Imagínate tú, los casados tienen a su cónyuge, los solteros algunos tienen novio o novia, según el caso, las chicas tienen novio y los chicos novia, por supuesto. Imagina que tienes esa persona que te ama y que amas, que tiene como ciertas dudas contigo, y de repente se va con otro o con otra. ¿Se lo va a aceptar? No. ¿Le va a aceptar una infidelidad? No. ¿Qué cree? Dios tampoco acepta tu infidelidad. No la acepta. Si tú le amas, si tú la aceptas como su hijo y la has recibido como tu Señor y Salvador, y después haciendo cosas del mundo, cosas del maligno, es porque estás traicionando, estás
traicionando el amor de Cristo en tu vida? ¿Eres infiel para el Señor? La infidelidad también Dios no la acepta. No solamente la infidelidad entre hombre y mujer, sino también la infidelidad espiritual. Porque si nosotros le servimos al Señor, Él quiere que seamos fieles a su palabra, fieles en obediencia. Versículo 17 y 19 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna manera, ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete de ser tibio, deja la tibieza. El que vayas a ciertos lugares, aunque ningún hermano en Cristo te vea. Y muchas veces si te ven, arrepiéntete, compórtate conforme. Y la voluntad de Cristo, a la voluntad de Cristo, porque Dios te ve en todo lugar. Papás no solapen a sus hijos, hijos no solapen a sus papás, para que sean parejos. Versículo 20-21 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, al que haga lo que el Señor establece, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Qué lugar tan maravilloso, tan especial, sentarte en el trono de Jesucristo. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, promesa de nuestro Señor Jesucristo, porque Él venció la muerte, se hizo hombre, sufrió lo mismo que sufre un hombre en carne propia, en carne viva, fue crucificado, azotado, fue flagelado, escupido, vituperado, pero Él lo soportó y venció la muerte, venció el sufrimiento por ti, por mí, y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, y nosotros solamente tenemos que vencer el mal obedeciendo a Cristo. Con la obediencia somos vencedores, querido amigo. La obediencia significa vencer. La conclusión del llamado a la iglesia, al cristiano, es que endereces los caminos. La salvación sí se pierde. El que no venza no heredará lo que el Señor promete. No habrá forma. Y nuestro Señor Jesucristo, aquí en Apocalipsis, hace un último llamado. El último para que su iglesia le sea fiel, para que su iglesia permanezca, para que su iglesia sea victoriosa, para que su iglesia no ande jugando a la salvación. El demonio sabe que la lucha esa muerte, y el demonio te quiere matar, te quiere destruir. Él, por lo tanto, tira a matar y a destruir, y el cristiano está dormido pensando que no pasa nada. Sí pasa, y nos va ganando espacio el demonio. No le des lugar al diablo. Resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo e hija, dice el Señor. No dice la palabra el que algún día recibió a Jesucristo y su nombre fue puesto en el libro de la vida. No, dice la palabra el que venciere. Por lo tanto, tenemos que vencer, tienes que vencer, te tienes que esforzar para vencer y por permanecer. El apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios, capítulo 9, 23, 24, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él, es decir, para hacerme copartícipe de las buenas nuevas de salvación. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren por un solo, pero uno solo se lleva el premio? Y te dice el apóstol Pablo, corre de tal manera que lo obtengáis, corre de tal manera que obtengáis el premio. Si no corres, bien, esta carrera vas a perder el premio, de nada habrá servido todo este tiempo que aparentemente estuviste en el Señor. Tienes que correr y hacer una buena carrera para alcanzar salvación. No hay más. Así lo establece la palabra. Así es, por lo tanto, la salvación se puede perder. Bendito Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, cuántas gracias te doy, Señor, por la palabra que tú nos das, una palabra que nos advierte que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor.
porque como dice la Escritura, nuestro Señor Jesucristo está en la posibilidad de borrar nuestro nombre del libro de la vida. Por lo tanto, tenemos que hacer conforme a lo que tú estableces, que tengamos esta conciencia plena para hacer de acuerdo a tus propósitos, a tu voluntad, y saber, Señor, que cuando tú vengas por nosotros, por tu iglesia, nos iremos contigo y viviremos con el Padre para siempre. Que entendamos, Señor, que la salvación la tenemos que cuidar, que tenemos que trabajar cada día para retenerla. Y Señor, en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra, para siempre. Amén. Dios te bendiga, amigo y hermano en el Señor.